sabe que eso es algo tremendamente importante. Y dice que después de haber ayunado y orado. Lo primero que la Iglesia hace es, antes de encomendar a la obra al misionero, dedica un tiempo de mucha intensidad a la oración. El ayuno indica ahí tiempo, disponibilidades para orar intensamente. Mis amados hermanos, mis queridos hermanos, la Iglesia de Cristo hoy en día, en general, no tiene tiempo para orar por los misioneros. Y no ora por ellos. Hay alguna reunión especial en las iglesias aquí en Asunción, será una bendición tremenda. Día tercer viernes de mes, yo no sé cuándo, estoy poniendo un ejemplo. Día de oración misionera, vamos a orar por la lista de misioneros. ¿Se hace? No se hace. La Iglesia ha perdido la orientación de misión. Aquellos oraban por los misioneros. Segunda cosa, seguros del llamado de Dios, encomiendan al misionero a la obra misionera. Esto es muy importante. El misionero no va a la obra misionera porque siente deseo de ir, sino porque Dios lo está llamando. Yo quiero recordarte algo esto, mis queridos hermanos, especialmente a los jóvenes. Yo sé que los viejos pueden salir a la obra misionera, pueden, pero ya tienen pocos años, ¿sabes? Y a lo mejor un misionero que sale, yo que sé a dónde, le duele el estómago con la comida y cosas de estas, pero hay jóvenes presentes. No se te ocurra salir a la obra misionera si Dios no te ha llamado. El llamado es de Dios. No es la Iglesia la que llama. No es la organización la que llama. Es Dios. Por tanto, tú tienes que preguntarte, ¿me está llamando? Y es probable que esta noche, o hace ya tiempo, el Espíritu de Dios esté llamándote para la obra misionera. Es posible. Yo pido a Dios que esto sea así. Yo pido a Dios que esta noche entre nosotros haya personas dispuestas a salir a la misión porque Dios lo está llamando. ¿Tienes la seguridad? La primera cosa de un misionero es saber quién lo llamó. Mirad, a lo largo de mis años de ministerio, yo tengo cada vez mayor la convicción de para qué he sido llamado por Dios. Si no fuera Él el que me llamó, hace mucho tiempo que yo no estaba en la obra de Dios. Los problemas a lo largo de los años dejan huellas en el alma, pero yo sé a quién he creído. La gran bendición es saber que Dios te ha llamado, que pone una carga en tu alma de tal dimensión que incluso cuando estás en el ministerio y los problemas vienen sobre ti y las personas hablan mal de tu ministerio y la angustia viene a tu alma y dices al Señor, terminó, nunca más esto, sabes que sientes un fuego dentro de ti que te quema, que es más fuerte que tú y que te vence. Es Dios que llama, Dios llamando. Segundo, el misionero sale a la obra misionera y en Hechos 13 lees estas palabras: fueron encomendados a la gracia de Dios. Yo voy a hablar rápidamente de dos aspectos: misionero primero, iglesia después. El misionero descansa en la gracia y sabe que el Dios de la gracia le sostiene. El misionero sale, por tanto, llamado por el Señor, obedece al Señor y hace la obra. Pero escucha, el misionero en el Nuevo Testamento está vinculado siempre a una iglesia local. De manera que es a esa iglesia que le encomienda a la que el misionero tiene que rendir cuentas. ¿Cómo? ¿No es libre? Sí, es libre. Es libre para hacer la obra, pero está vinculado a una iglesia. Ahí tienes a Pablo. ¿Pablo va y funda iglesias en su misión? Sí. ¿Y cuando termina la misión se queda él en alguna de ellas? No. ¿A dónde vuelve? A la iglesia que le ha encomendado. ¿A dónde? A Antioquía. ¿Y qué hace Pablo? Les informa de cómo ha estado ocupando su tiempo. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que no existen hombres libres ni mujeres libres en el sentido de hacer lo que quieren al margen de la iglesia, sino incorporados y vinculados a la iglesia. Y cuando tú lees la carta a los romanos, te das cuenta que el campo de misión a donde Pablo va a ir le queda tan lejos de Antioquía que él no puede volver a su congregación. Le escribe a los romanos y le dice: es que yo quiero ir a España.
¿A España? Al occidente, sí, a lo que los romanos llamaban el Finisterre. ¿Sabes que Finisterre está en Galicia, verdad? Es el cabo más, la punta más occidental de Europa. Después de eso el Atlántico y enfrente a América. Y Pablo quiere venir a España. España está lejísimos de Antioquía. ¿Y qué hace Pablo? Traslada su membresía a Roma. Le dice, voy a ir a vosotros, ministrar un tiempo, contaros qué cosa voy a hacer, porque quiero ser enviado por vosotros. No puedes funcionar independiente, porque no hay cristianos independientes. Hay cristianos integrados en la iglesia. Alguien me dice, pero ¿y misiones qué? ¿Por qué hay organizaciones misioneras? Bueno, son una enorme bendición. La iglesia local sola no puede enviar misioneros, yo que sé, al centro del África, ¿verdad que no? Pero puede haber una organización que, vinculando iglesias, envía misioneros. ¿Está claro? Muy bien. De manera que toda organización tiene como objetivo final la iglesia. ¿Es así? Es así. Al menos conforme al Nuevo Testamento. Ahora, el misionero sale encomendado a la gracia. ¿De quién depende el misionero? Del que lo envía. Es el Señor que lo envía el que va a sostenerlo. Pero este Señor a veces es muy raro. Y tan raro. El apóstol Pablo dice, yo estoy enseñado a tener mucho o a padecer necesidad. Y cuando tú lees la carta segunda a los Corintios, Pablo dice, parece que los apóstoles, lo dice también en la primera carta, pero me refiero a ese pasaje, los apóstoles parece que estamos llamados para ser el espectáculo al mundo y a los ángeles. Y yo, golpes, naufragios, cárceles, no sé cuántas cosas más, pero vamos a ver, Pablo, vamos a ver. ¿Tú a quién sirves, hombre? ¿Estás sirviendo al que te llamó o no? Y mira lo que te hace. Bueno, no importa las circunstancias, pero yo estoy cumpliendo la misión dependiendo de la gracia. Y cuando Pablo se vuelve en su ministerio y dice, bueno, he hecho más obra que todos ellos juntos porque extendí el Evangelio desde Antioquía, desde el oriente casi, hasta el Ilírico, hasta la parte más remota del tiempo conocido en el norte, hacia Alemania y todas esas zonas. He llenado todo con el Evangelio de Cristo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No puedes ministrar en tus fuerzas, porque la misión es de Dios. Es cuando descansas en la gracia que la gracia te sostiene. El Señor viene a tu encuentro para decirte, ánimo, yo estoy contigo. Ahora, ¿el misionero necesita comer o no? Bueno, supongo que sí. ¿Y necesita vestirse? Creo que también. Sería un espectáculo, un misionero desnudo, ¿no? Y la Biblia pregunta, ¿y cómo viven estos? Una vez le preguntaron a un hijo de un misionero, ¿tu papá qué hace? ¿En qué trabaja? No trabaja en nada, pobrecito. No sabía el chico que trabajaba en mucho, pero bueno, no trabajaba en poner paredes, a veces. Pero el misionero tiene que vestir y que comer. Escucha lo que dice la Biblia, lo que dispone el Dios de la Biblia. El que sirve al Evangelio debe, ¿qué? Vivir del Evangelio, no mal vivir. Debe vivir. A veces la iglesia es tan mezquina, tan ridícula, tan chata, espiritualmente hablando, que cree que el misionero es el hombre que tiene, o el pastor de la iglesia, el que está a pleno tiempo, no importa en qué, que es la persona que tiene que vestir peor de toda la congregación, tener el peor vehículo, vivir en la peor casa y comer la comida más pobre. Y cuando yo me siento muy dadivoso, le regalo al misionero la camisa que ya tiene el cuello un poco gastada y que a mí no me vale. ¡Hipócrita! No hagas eso, porque es un siervo de Dios. ¿Entiendes esto? Ahora, el misionero no tiene que llorarle a la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo llamó la iglesia, lo llamó el Señor. Tú imagínate que yo vivo yo vivo en Vigo. Imagínate que estoy trabajando en una empresa de automóviles de la que hay en la ciudad. Y de pronto a mí no me llega el dinero y salgo de esa empresa y voy a la de enfrente
y pido hablar con el jefe de personal. Y me presentan al jefe de personal y le digo, mire usted, lo que estoy ganando no me llega, vengo a pedir un aumento de sueldo. Y el hombre me dice, ¿y en qué sección de esta empresa trabajas? No trabajo aquí, trabajo en la de enfrente. El jefe de personal descuelga el teléfono y dice, siéntese usted un momento, voy a llamar al manicomio porque hay un loco que se escapó y anda por aquí. De la misma manera, ¿quién te ha llamado a la obra, la iglesia o el Señor? Si te ha llamado la iglesia, vete y cuéntale los problemas a la iglesia. Pero si te ha llamado el Señor, ¿a quién tienes que decírselos? Al Señor. Ahora tienes que entender una cosa, que Dios nunca corre, pero nunca llega tarde. Y cuando tú presentas un problema en oración al Señor, Dios va a responder. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aquí está el Dios del misionero. El misionero sale a la obra misionera orientado por el poder del Espíritu Santo. No es que no planifica, pero espera la aprobación de Dios. Ahí tienes a Pablo. ¿Voy a predicar el Evangelio en Asia? ¿Qué le dice el Espíritu? No. ¿Voy a predicar el Evangelio aquí? ¿Qué le dice el Espíritu? No. Y de pronto el Espíritu dice, pasa a Europa y ayuda y predica ahí el Evangelio. Y Pablo cancela su programa y acepta el programa del Espíritu Santo. No te muevas en misión mientras no tengas la aprobación de Dios. ¿Para eso qué tienes que hacer, querido? Orar. El misionero tiene que ser un hombre de oración. El misionero tiene que ser un hombre que deje un poco la planificación y dedique ese tiempo a la oración. La oración, la vida sobre las rodillas, fortalece la vida de victoria y pone de manifiesto las puertas de Dios. Misionero. Claro, cuando estás en misión, no te olvides que el primer sector de misión que tú tienes que atender, ¿quién es? Jesús dijo comenzar por Jerusalén. ¿Sabes cuál es la Jerusalén del misionero? La que tiene más cerca de sí, su familia. De manera que el misionero tiene que dedicar tiempo a sus hijos y a su esposa, porque esto forma parte del testimonio del misionero. ¿Sabéis que no hay muchos hijos de misioneros que salen a misión? ¿Sabíais eso? ¿Sabéis que no hay muchos hijos de pastores que quieren estudiar para ser pastor? Porque han visto a su padre con la lengua fuera, corriendo de aquí para allá, como si él fuese el único que tiene que hacer la obra de Dios en el mundo. Y eso no le sirve, él dice, no, esto está bien para el loco de mi padre, pero para mí no. Misioneros, tenemos que atender la familia, porque el que no cuida de los suyos es peor que un infiel y ha negado la fe. Bueno, ya he hecho muchas cargas al misionero, ¿verdad? Cuando tengas un problema, no escribas una carta circular contando el problema. Lleva el problema al Señor. Comentaba esto con mi hermano el otro día cuando hablábamos de misión. Yo siento un tremendo dolor personal cuando veo a alguno de mis colegas en la obra que escriben una carta como esta. Orad porque se me ha